Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles cómo reemplazar el regulador de voltaje de nuestro alternador. Como podemos ver, aquí tenemos el alternador del platina. Nuestro regulador de voltaje lo tenemos en la parte trasera. Para quitarlo, simplemente vamos a quitar estas dos tuercas y luego unos tornillos de tipo estrella. Vamos a realizar el proceso rápidamente. Vamos a quitar las tuercas con un dado de media. Vamos a usar un dado de media. Aquí ya previamente lo había aflojado un poco. Pueden utilizar un poco de WD-40 si se les complica y lo sienten que está muy atorado, pueden utilizarlo para que se afloje. Aquí ya sacamos la tuerca, de este lado ya está libre. Tenemos también estos tornillos de tipo cruz, vamos a retirarlos. Ahí ya salió prácticamente uno, aquí lo tenemos y ahora vamos a retirar el otro. Y bien, aquí ya sacamos el segundo tornillo. Ahora ya nos falta solamente sacar esta tuerca. Como pueden notar, todavía traemos el regulador de voltaje original. El original dice la leyenda Bosch. Esta es la marca del regulador. Bien, y aquí ya por último desenrosqué esta tuerca. Esta la desenrosqué con un dado de 5 octavos. Estaba bastante difícil poderla aflojar, utilicé WD-40 para poderla sacar. Nos podemos apoyar con la mano para poderlo sacar ya que está aflojado. Y de esta manera, quitando esa última tuerca, sale la tapa. Una vez que quitamos la tapa, solamente nos resta quitar estos dos tornillos que están sujetando nuestro regulador de voltaje. Este que está aquí abajo es nuestro regulador de voltaje marca Bosch. Ahí sacamos un tornillo y vamos a sacar el último. Como pueden observar, a la par que destornillamos el último tornillito, sale de forma automática nuestro regulador de voltaje. Lo teníamos de la siguiente manera y así salió. Este lo vamos a guardar porque posteriormente posiblemente lo podamos reparar, pero de momento vamos a colocar uno que acabamos de adquirir. Este es el nuevo regulador de voltaje que adquirimos. Es una marca genérica, pero es compatible con este sistema Bosch. Aquí tenemos el regulador de voltaje y aquí trae los carbones. Los podemos comparar. Están bastante más desgastados los del Bosch. Para cambiarlo, lo único que vamos a hacer es colocarlo en la misma posición de como lo retiramos. Lo tomamos de la siguiente manera y lo vamos a introducir. Así lo introducimos y vamos a volver a atornillar de la misma manera como lo hemos quitado. Una vez que atornillamos, vamos a volver a colocar la tapa. La colocamos y volvemos a atornillar. De este lado les comento, fue con un dado de 5 octavos y del otro lado con un dado de media. Apretamos muy bien y finalizamos con los últimos dos tornillos. Listo, aquí hemos terminado de armar nuestro alternador con su nuevo regulador de voltaje marca Total Parts. Prácticamente es lo que les quería mostrar por este video, espero les sirva. Hasta la próxima.